Hola, estamos en la unidad 3, medios y de transmisión y vamos a separarlos en dos grandes grupos. No guiados, en los cuales se utiliza el aire, ¿verdad? Y por tanto las antenas. Y guiados, en los cuales se utilizan medios físicos más tangibles como el cable coaxil, par trenzado o fibra óptica. Es así que el medio dependerá siempre del espectro electromagnético en el que trabaje. Tenemos ondas de radio, tenemos ondas ultravioletas, infrarrojos, entre ellas microondas. Y aquí es donde vamos a trabajar con antenas o cables. En la fibra óptica con cables de vidrio, también existen los cableados de fibra óptica de plástico, el cable coaxil, el par UTP, también aquí, ¿verdad? Porque estamos hablando de frecuencias que andan desde el orden de los 100 kilohertz o más, gigahertz, perdón, megahertz, hasta, digamos, en la fibra óptica estamos hablando del orden de los miles de gigahertz. Por allí, en el medio, en las microondas, estamos hablando de antenas que son las que se utilizan sobre todo para las Wi-Fi. El orden de las antenas se utiliza entonces para diferentes usos. En general, va a depender de la longitud de onda, ¿verdad? Entonces el tamaño siempre va a ir en relación a esa longitud de onda. Cuando más alta la frecuencia, menor la longitud de onda y va a ser menor incluso el tipo de antena, el tamaño, pero también dependerá de la potencia que se quiera emitir y recibir. Y el tipo de antena también va a depender del direccionamiento que se quiera alcanzar. ¿Por qué? Porque tenemos antenas planas que son más guiadas que otro tipo de antenas que son más omni, o sea, más en varias direcciones. En general, las señales de Wi-Fi son más bien direccionadas y acá tenemos que, por ejemplo, en 50 metros más o menos, la Wi-Fi de tipo 2, la B, que alcanzará velocidades de hasta 50 megabits por segundo, y la Wi-Fi 6 es lo último en Wi-Fi de enlaces urbanos, que su norma es la 802.11ax y alcanza velocidades de gigabit por segundo. En los medios guiados vamos a tener cable coaxil, UTP y fibra óptica. Las distancias máximas están aquí, dependiendo de el tipo de cable que sea y el enlace que le queremos pedir. Vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de fibra, diferentes tipos de UTP y también diferentes tipos de coaxiles. La velocidad máxima que se le puede pedir a un UTP, bueno, si es categoría 6 se le puede pedir hasta 1 gigabit por segundo. Si es UTP 5, hasta 100 megabits por segundo. Y la velocidad de fibra óptica podemos alcanzar 2 gigabits por segundo para una multimodo o 10 gigabits por segundo o más para una monomodo. Los cables coaxiles se van a separar, se van a clasificar por su resistencia interna. Tenemos el RG58, que es el más fino, de 50 ohmios. También tenemos el RG59, es grueso y sirve para enlaces intermedios entre dispositivos. Tiene un diámetro de 1 centímetro, un poquito más, y lleva siempre conectores específicos. Y luego tenemos el RG11, que es un poco más grueso que el RG58 y es de 75 ohmios. Todos los equipos van a venir con sus especificaciones del tipo de cable que necesitan y de la frecuencia en la que trabajan. Acá tenemos los diferentes tipos de frecuencias en las que trabajan, siempre en el orden de las ondas de radio.
VHF, UHF, y acá tenemos los conectores que utilizan a determinadas frecuencias. En general, en datos siempre los enlaces son de radio y utilizan este tipo de conectores del orden de los gigahertz, 4 GHz, 8 GHz. El UTP hay varias categorías, varias clasificaciones. Tenemos el Unshield Twisted Pair, o sea, un par trenzado sin malla. Eso quiere decir Unshield. Es un UTP 5E, por ejemplo, no tiene malla y puede alcanzar hasta 100 megabits por segundo. Después tenemos los categorías 6 que vienen con un alma de plástico que separa los pares y le podemos exigir hasta 1 gigabit por segundo. Y luego tenemos, decía, el UTP FTP, que en realidad tiene un mallado por fuera. Este mallado por fuera nos permite utilizarlo en velocidades mayores. Por ejemplo, dependiendo de la distancia, podemos llegar hasta 40 GHz, hasta 40 gigabits por segundo. Dependiendo de esa distancia, lo que hacemos es acortar esa distancia para exigirle más velocidad. Y los FTP y STP son mallados. Entonces, la malla nos permite aislarlo de interferencias electromagnéticas. Cada tipo de cable, en este sentido, cada tipo de UTP, si es mallado, va a necesitar de su correspondiente conector. En categoría 7 y categoría 6 vienen para conectar la malla de la aislación sobre el conector. Y tenemos que entender que al calzar tiene que calzar correctamente en una pachera. ¿Por qué? Porque le podemos poner un conector que no sea el del, por ejemplo, el del UTP-5, que no tiene malla ninguna ni conexión metálica, pero no le podemos exigir el rendimiento que queremos. Categoría 7, por ejemplo, en general lo que se recomienda es usar un cable que venga armado de fábrica y alcanzaría hasta 10 gigabits por segundo, siempre dependiendo del alcance en metros. La fibra óptica es un capítulo interesantísimo que podemos tratar aparte, pero en esta introducción lo que estamos hablando es que todo lo que es el cableado electromagnético lo tenemos que convertir en luz para poder ser transmitido a través del pelo de vidrio. Entonces existen los conversores eléctrico-ópticos que se llaman SFP y pueden venir para monomodo o multimodo y tiene sus conectores específicos. Tenemos conectores LC, los más finos, conectores SC, los cuadrados más grandes que tienen de repente un centímetro de lado. Cada conector lleva su pachera específica. Son verdaderos enfrentadores de conectores porque la luz tiene que trascender de un conector a otro. Esto es específicamente pasivo, no convierte la electricidad en luz, etc. Lo hacen los componentes activos como los conversores de medios o el SFP que se conecta dentro de los switch específicos. En un enlace de LAN tendremos que la fibra óptica que vamos a usar es la multimodo y de la multimodo hay varias especificaciones, o M1, o M2, o M3 y o M4. Esto dependerá de cómo trabaje en el núcleo y vamos a tener una fibra para transmitir y otra fibra para recibir. O sea que en realidad las salidas van a tener dos componentes, los FP
los SPF tienen también la entrada, una para transmitir y otra para recibir, y las conexiones van a ser bifibras. Si fuera mono, en realidad tiene una sola conexión, como los módems de Antel, etc. Ahí vemos una serie de conectores distintos para la fibra óptica. Los alcances que se le pueden pedir a la fibra son de 500 metros, en algunos casos, y dependiendo de las velocidades también, a 850 nanómetros de longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que los equipos deben de tener específicamente la frecuencia a la que trabajan. Los equipos de LAN van a trabajar a 850 nanómetros y los equipos de WAN a 1300 nanómetros. Esta es una fibra óptica monomodo que puede alcanzar hasta 10 kilómetros y puede tener frecuencias muy superiores. Los conectores se dividen según su pulido y el pulido le vamos a llamar a la punta del conector. Si son angulados o si son curvos. En ese caso vamos a utilizar los conectores de la misma especificidad, o sea, no se puede enfrentar un UPC con un APC. ¿Por qué? Porque el APC es angulado y el UPC es cóncavo, es convexo, y entonces habría mucha atenuación. Aquí la atenuación es fundamental estudiarla y nos indica que las máximas distancias a las que podemos alcanzar en cuestión de atenuación, ¿verdad? Si tenemos una fibra óptica multimodo que trabaja a 850 nanómetros, la máxima distancia a la que la podemos disponer sería 1000 metros. Y si tenemos una fibra óptica monomodo que trabaja, por ejemplo, a 1500 nanómetros, la podemos disponer de hasta 10 kilómetros. Una serie de enfrentadores, acopladores ópticos, que se les llaman también, que la idea es que puedan interconectar las fibras. Las pacheras es el lugar donde van a recibir estos acopladores. Por ejemplo, en la conexión de Antel en las casas tenemos estos que enfrentan el cable que viene del exterior, la cometida, con el cable que se conecta a el módem dentro de la casa. Si tenemos una regleta de varias conexiones, bueno, allí podremos tener varios acopladores. Muchas gracias.